Desde que los romanos fundaron la ciudad de Augusta Emérita, han transcurrido ya más de 2 milenios. El esplendor que Mérida tuvo en aquel tiempo se refleja en sus importantes ruinas, conservadas para el disfrute de todos y el estudio de muchos. Hoy es Mérida un inmenso museo en continua expansión debido a las numerosas excavaciones que en ella se realizan y que cada día aportan nuevos y sorprendentes descubrimientos. Gracias a su impresionante conjunto histórico-arqueológico, fue declarada Patrimonio de la Humanidad el día 8 de diciembre de 1993. Las primeras excavaciones realizadas en Mérida de forma científica y sistemática fueron dirigidas por los insignes arqueólogos José Ramón Mélida y Maximiliano Macías en 1910, sacando a la luz importantes hallazgos que iban aumentando en número con las progresivas excavaciones. Por aquel entonces, la iglesia de Santa Clara, convertida en museo, albergaba en su interior cerca de 560 piezas. Con los años fue aumentando la colección de objetos y pronto se vio desbordada e incapaz de almacenar tal cantidad de piezas. Con la conmemoración del bimilenario de la fundación de Mérida en 1975, se decidió crear el Museo Nacional de Arte Romano. En 1980 se encargó el proyecto al arquitecto Rafael Moneo y el 19 de septiembre de 1986 fue inaugurado oficialmente por sus majestades los reyes de España. Sobre un solar de 4.500 metros cuadrados y con restos romanos en su cripta de elevado interés, se levantó este impresionante edificio. Desde aquí y a través de un pasadizo se comunica al teatro y anfiteatro romanos. En una gran nave, 9 arcos de ingentes proporciones dan al lugar vistosidad y grandeza. Esta acoge las piezas de más valor. Piezas excepcionales, piezas únicas como lo demuestra la rica serie estatuaria allí expuesta. La cabeza velada del emperador Augusto, Plutón, Ceres, Prosérpina, el genio de la colonia y otros dedicados a la religión tradicional romana y a cultos orientales. Mercurio, Venus, Cronos, Mitra, Isis y demás piezas se dan cita en un baile de luz y espacios intemporales. 2 naves transversales a diferentes alturas donde se exponen muestras de cerámica, artesanía del hueso, vidrio, numismática, retratos, escultura funeraria, objetos de tocador. De las 36.000 piezas inventariadas, solo una pequeña parte se exponen al público. Estas 5.000 piezas aproximadamente que se muestran son un buen testimonio de lo que Augusta Emérita fue en su esplendor pasado. El arte, la religión, la economía, la vida cotidiana, todo está representado aquí. Son extraordinarios por el colorido y realización las piezas musivarias. Desde los que representan escenas mitológicas hasta los que tratan temas cinegéticos o los puramente geométricos ornamentales. Muy interesantes son las pinturas que pertenecieron a los muros de las casas, villas y necrópolis. Esta pintura perteneció al pretil del anfiteatro, encontradas en el mismo en 1979. Estas otras fueron halladas en un solar de la calle Suárez Somontes, no muy lejos de aquí, en la que podemos ver cuadrigas, escenas de doma, cacerías. Cada vez que entramos, contenemos la respiración, sorprendidos y admirados por lo que nuestros ojos ven, por todo lo que en él se encierra, por la historia de un pueblo,
por sus gentes, por cómo debió ser Augusta Emérita. La Iglesia Convento de Santa Clara es actualmente el Museo de Arte Hispano-Visigodo de Mérida. Aquí se encuentra una importante colección de piezas de los periodos paleocristiano y visigodo, considerada una de las más importantes de España. Desde el siglo XVI, esta colección fue aumentando gracias a las aportaciones de diversas personas de la ciudad. En las vitrinas de este museo podemos ver utensilios cerámicos, anillos, adobes decorativos, fragmento de broche de cinturón liriforme, diversas inscripciones funerarias. Estas piezas, dispuestas y ordenadas según la estructura de la nave, están enumeradas para mejor identificación del visitante. Pilastras, cimacios, capiteles, pies de altar, pilas bautismales, epígrafes, como este dedicado a la iglesia de Santa María. Otros, cuyas paredes y bóvedas que esta antigua iglesia de Santa Clara acogen su interesante colección. 4 años han durado las excavaciones bajo el suelo de la parroquia de Santa Eulalia. Durante este tiempo, el equipo de arqueólogos encargado de ello ha encontrado importantes descubrimientos de la historia y evolución de Mérida. En este museo del subsuelo de la iglesia de Santa Eulalia podemos ver restos de una casa romana, una necrópolis de diferentes épocas y hasta una antigua basílica paleocristiana dedicada al culto de Santa Eulalia, con unas interesantes pinturas. Como interesantes son estas otras pertenecientes al primitivo templo. Junto a este yacimiento, rico y monumental, se han instalado unas dependencias con los objetos hallados en las excavaciones, en la que vídeos, maquetas y paneles dan una idea clara y documental de la historia que la cripta del museo encierra. Así pues, un forjado de hormigón separa el museo de la parroquia, donde la historia se conjuga con el presente. Otros museos coronan la vida cultural de Mérida. A esta red de museos se les une el de Geología y el de Prehistoria de la comarca de Mérida. Situados estos en el viejo edificio del Costurero, hoy restaurado y acondicionado para tal fin. No podemos olvidar el Museo Ferroviario en la Casa de la Cultura, con una cuidada y sorprendente maqueta. Son constantes los descubrimientos que en Mérida se realizan. En 1964 apareció la Casa del Mitreo, llamada así por encontrarse cerca del lugar donde apareció un importante conjunto escultórico relacionado con un posible santuario dedicado a Mitra. Consta de amplias habitaciones con pavimentos musivos, paredes decoradas con diferentes pinturas y estilos, habitaciones subterráneas, un atrio con estanque o impluvium que recogía el agua de lluvia y el célebre mosaico cosmogónico, considerado uno de los más importantes del mundo romano por su excelente realización. Otros hallazgos encontrados en esta vivienda fueron estos notables lienzos pictóricos con escenas mitológicas y el mosaico con la figura de Eros con una paloma entre sus manos. La casa del anfiteatro se halla muy cerca de este monumento, fechada entre el siglo II y III después de Cristo. Estuvo situada fuera de la primitiva muralla de Augusta Emérita.
Tiene amplias dependencias, pasillos con bellos pavimentos de mosaicos y esta estancia, sin duda un comedor, triclinium, con un excelente mosaico polícromo, representación alusiva a la vendimia y otro dedicado a la diosa Venus y a Eros. Dentro de esta casa podemos ver restos de la conducción hidráulica de San Lázaro que hasta aquí llegaba a la torre de distribución del agua. Durante las excavaciones practicadas en el teatro, apareció restos de una domus, correspondiente a la primera mitad del siglo IV después de Cristo. La casa basílica, nombre por el que se le conoce, conserva una rica decoración pictórica y musivaria. En el conjunto arqueológico de Morería, las excavaciones realizadas han aportado nuevas revelaciones, algunas de ellas únicas aquí en Mérida, como el cruce de calzadas. En este solar de Morería, un yacimiento de 11.000 metros cuadrados, donde se pueden apreciar un sinfín de estructuras romanas, árabes y hasta de los siglos XV y XVI. Mérida fue proyectada a lo grande desde el mismo momento de su fundación. Aparte de los edificios de espectáculos, como el teatro, anfiteatro o circo, los foros eran el centro neurálgico en la vida cultural y política del ciudadano. Tuvo Mérida dos foros, el provincial y el municipal. Este era el foro municipal, desde donde se regía y administraba toda la colonia. En estas plazas públicas, rodeadas de grandes edificios, templos, termas, basílicas, se hacía notar el poder del imperio. Del foro provincial solo nos quedan algunos restos conservados en el Museo Nacional de Arte Romano. Tiene Mérida otros monumentos de interés que en tiempos pasados tuvieron función distinta a la que hoy se le asigna. El Parador Nacional de Turismo, antiguo convento de frailes de Jesús, o el Palacio de los Mendozas, hoy convertido en hotel. Convento de Nuestra Señora de la Antigua de Frailes Descalzos, fundada en 1576, y este claustro del conventual de los Caballeros de la Orden de Santiago que acoge la presidencia de la Junta de Extremadura. Es en la actualidad Mérida una ciudad moderna y en continua expansión, reviviendo la funcionalidad capitalina que ostentó en época romana. Es hoy capital autónoma de Extremadura. Por ello, la sede de la Junta y de la Asamblea se fija en Mérida. Mérida, en los albores del siglo XXI, tiene una puerta abierta al futuro, en la que el pasado y el presente se conjugan, se mezclan, haciendo de ella una ciudad turística, cultural y de servicios de primer orden. En una experiencia realmente incomparable, se convierten todos los veranos con la celebración de los festivales de teatro clásico que se vienen desarrollando en Mérida desde 1933. Para el teatro romano, esta fecha, 18 de junio de 1933, quedará escrita en los anales de su historia como la del reencuentro con los actores y el público, como el día que se rompió el silencio que más de 15 siglos había permanecido sepultado en sus entrañas. Medea de Séneca vino a romper el silencio, y desde entonces diferentes autores, actores y compañías han pasado por él.
se ha convertido en un acontecimiento importante y esperado tanto para el mundo del teatro como para la cultura española. Ópera, danza, música, teatro consiguen trasladar a los espectadores en la historia y en el tiempo. ¡Traedla aquí por los cabellos! ¡Los cabellos infames! Recorramos la Mérida romana con latina calma y conscientes de que estamos haciendo un viaje en el tiempo. Hagamos compras en algunas de las muchas tiendas de la comercial calle Santa Eulalia. Paseemos sin prisas por las plazas y jardines y solo cuando el cuerpo nos lo pida, retornemos a la historia. Como historia de una ciudad es su Semana Santa, que a través de los siglos ha llegado a nuestros días, haciendo de ella una de las festividades que conforman la tradición. Y en Mérida tiene realmente sentido la tradición. Sus piedras han sido testigo de ello. Mérida, marco incomparable para la Semana Santa. Al cielo con ella. ¡Arriba! Otra oferta turística, el agua, como elemento natural. En Alange, a 18 kilómetros de Mérida, y construido durante la dominación romana, se encuentra este balneario. Unas termas romanas perfectamente conservadas desde entonces conforman la oferta del balneario de Alange. Una de las pruebas de su antigua utilización es este ara votiva del siglo III dedicada a la diosa Juno por la curación de una joven romana, Varinia Serena. Aquí, bajo el sol de Extremadura, en esta vieja tierra, donde la luz la llena de matices, encontramos a Augusta Emérita, que como dice un antiguo cantar, Mérida, que en las Españas en un tiempo fuiste Roma.